habitual a esta hora en Mega Noticias. Vámonos a debate con y le doy la bienvenida a José Monroy Sorribas, analista político. Qué gusto saludarte, Pepe. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Alberto, me da mucho gusto, como siempre, saludarte a ti y a tu auditorio. Vaya tema tan interesante y quiero que lo pongamos en su justa dimensión, Pepe. Porque no, a lo mejor no son malos resultados del PRI. Ay, tu celular, ahí estás. Entonces, a lo mejor no son malos resultados del PRI, sino que el PRI se está transformando. El PRI se está yendo a Morena. Arturo Núñez era priista, se fue al PRD, se jalan para allá. Ricardo Monreal era vicecoordinador parlamentario en la Cámara de Diputados con el PRI, no le dan la gubernatura, se va al PRD y ahora se va a Morena. Armenta también era de la gente de Mario Marín, se pasan a Morena. O sea, ¿realmente el PRI está perdiendo elecciones o todos esos priistas se están yendo a Morena? Pepe, ¿cómo ves? A ver, Alberto, déjame en este primer apunte que haces hacer esta consideración. A mí me parece que el PRI cumplió su propósito y su razón histórica. Y no olvidemos que el PRI es fundado por Plutarco Elías Calles con un modelo corporativista. Es decir, las grandes centrales, la obrera, la CTM, la CNC, la campesina, la CNOP, el sector popular. Había inclusive, recordarás, un sector militar. La organización de las mujeres, los jóvenes, etc. Y ha ido gradualmente, a lo largo de 70 años que gobernó prácticamente de manera hegemónica, sin oposición, porque los primeros partidos, los primeros representantes opositores, pues fue un regalo de López Mateos a aquello que llamaron los diputados de partido. Y ya después en la LOPE, la Ley de Organizaciones y Procesos y Procedimientos Electorales de López Portillo, se le da forma a esta figura de la plurinominalidad. Pero el partido, el Revolucionario Institucional, cumple un propósito, se declaran los herederos de la revolución y acaparan el mapa político. No había posibilidad de ganarle a la maquinaria. ¿Por qué? Porque lo acabamos de comprobar con este proceso electoral reciente. Si el presidente en turno es al mismo tiempo el líder del partido en el gobierno, tiene los instrumentos a su alcance para mover la sala de máquinas, Alberto, sí, para mover los botones, dónde está el presupuesto, dónde están los apoyos, a quién bloqueo, a quién favorezco, a quién le doy plazas, etcétera, etcétera. ¿A qué gobiernos estatales me interesa empujar, impulsar, promover sí, y a quiénes no me interesa? Entonces, esta es una prueba evidente y contundente de que el partido, el hoy Morena, que fue un movimiento, no lo olvidemos, no nace como partido político, nace como un movimiento. Sí. La diferencia entre el movimiento y el partido, pues es la permanencia, es el programa de acción, no solamente principios elementales de vamos por el poder, etcétera. ¿Qué ha pasado y qué ha sido terrible? Bueno, que el PRI ha ido demostrando su ineficacia electoral cuando por caprichos, ojo, de los dirigentes políticos o del presidente en turno, Verbigracia Peña Nieto, imponen a dos candidatos que recordarás, a mí, que es muy talentoso en otras cosas, y a Miquel, que ahora creo que sigue dirigiendo o dirigió la Federación de Fútbol Mexicana, que no habían pisado en su vida al PRI, de tal manera que la derrota fue estrepitosa, sí, estrepitosa. Pero además las alianzas que el PRI ha construido, Alberto querido, han sido alianzas electoreras, no han sido alianzas de fondo, de coalición, de programas en común, con partidos que todo el tiempo son adversos y enemigos y de repente se quieren unir para un proceso electoral con un objetivo muy pragmático. Vamos a ganar la silla de la alcaldía, del Congreso, sí, etcétera, etcétera. Y esto te refleja algo con lo que tú empiezas la conversación. Es muy probable que estemos viviendo un fenómeno de un particidio, déjame llamarlo así, la muerte de un partido por sus propios militantes. Y este fenómeno de migración a donde está el poder, pues que no es un fenómeno nuevo, porque yo lo llamo así despectivamente, pero este transvestismo político, estos tránsfugas, que la verdad o eres o no eres.
Pero bueno, antes hay no se veces que daba, no les interesa el idealismo. vamos a ubicarnos en la década de los 80s, en los 90s. Este brincoteo de partido a partido, pues no era así tan fuerte, como ahora es absolutamente descarado. O sea, son priistas que de repente se vuelven de izquierda, ¿no? Se pasan al PRD y ya de repente llega este partido con características diferentes, Pepe Monroy, al PRI. El PRI era muy institucional y aquí es un partido muy personal. Paco Vaca, ¿cómo ves esta situación? Comunicólogo, editorialista gráfico y escritor. Paco, gracias por estar aquí con nosotros. Antes de irnos al corte, quisiéramos ver tu opinión. ¿El PRI está muriendo por perder elecciones? ¿Está muriendo por este particidio, donde ellos mismos lo están asesinando porque lo están dejando? O sea, ¿qué momento estamos viviendo? Adelante. Mira, yo considero que habría que tomar unos entendimientos estructurales como de partido. El PRI cuenta con aproximadamente unos 20 millones por ahí de socios o de adheridos, o llamemos de pertenecientes al partido, difundidos en toda la República a lo largo de pues, toda la historia prácticamente del PRI. Entonces es una base de votantes internos muy poderosa. Sí, en ese momento hay una reestructuración y sobre todo hay una pues bueno, digamos, división, la cual pues es también importante y necesaria para la salud de los partidos, porque pues bueno, es un sistema que se está todos los días retroalimentando y necesita de reestructuraciones. Yo considero que la tendencia probable, si no se logra concretar la reestructuración que se plantea en el partido, va a ser para las próximas elecciones, digamos, presidenciales dentro de 6 años, el mantener el registro, pues será cada vez menor si no hay una reestructura, sobre todo que se puede perder en algunos lugares que pudieran ser importantes, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos que los partidos por momentos manejan muchos consensos, muchos acuerdos. Entonces, yo creo que el PRI como tal es una fuerza que ha formado al país y que de cualquier manera, pues bueno, ahí hasta este momento permanece. Entonces, sí es una fuerza importante, quizás ya no con la fuerza que tenía anteriormente, que ahora, digamos, de esa misma estructura pasó por los orígenes de formación y de establecimiento de lo que es Morena en este momento. Entonces, estamos viendo que el sistema mexicano como tal se autogenera, se autoalimenta y se autorreproduce de diferentes maneras con similares colores, pero se mantiene una estructura como tal, pues de cuestión de país. Exacto. Eso es el tema mexicano. Sí, es el tema mexicano, es la misma clase política. Es una natota que nada más cambia de lugar. Son los mismos. Correcto. Los mismos que han estado en los puestos legislativos, de gobierno, en el gabinete, ahora sí que comiendo del presupuesto. Son los mismos. Y todos se conocen. Y todos se conocen. Y son rivales, se odian, exacto. Y a la mera hora ya son de lo mismo. Son hermanos y antes criticaban de asesinos a los militares. Y ahora le están dando todo. ¿Qué país? Vamos a regresar con este tema, Paco Vaca, José Monroy. Hacemos una pequeña pausa. Antes déjeme informarle que el próximo miércoles tenemos el reportaje El lado oscuro de las campañas. Una investigación de la unidad de investigación de Mega Noticias que revela, hay 2 empresas, 18.5 millones invertidos, cientos y cientos de anuncios en Facebook. ¿Para qué? Para influir en las elecciones en México. Este miércoles, no se la pierda, una investigación de Mega Noticias, El lado oscuro de las campañas. Por popularidad y deja a la entidad sumida en un terrible problema de seguridad, dijo el doctor Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM, en entrevista aquí con Mega Noticias.
Morelos pues sigue teniendo una influencia muy grande lo que vaya a suceder con estos reacomodos dentro del crimen organizado, pero a medida de que ellos puedan generar ciertos acuerdos, será que se pueda realmente tener menos visibilidad de la violencia. Si estos acuerdos, que es lo que estamos presenciando en el caso de Sinaloa, no llegan a darse, pues entonces vamos a tener un escenario en el cual el Estado pues va a seguir siendo un polvorín. Es que ya no se toma en cuenta, Pepe Monroy, la popularidad, la ideología, el convencimiento a los electores, y ahora es detentar el poder por el poder. Pero también es eso, les gusta el poder, les gusta el dinero, o también puede ser coaccionados. ¿Cómo estamos viendo este mapa donde todo se está pintando de guinda y todos están subiendo a Morena porque lo ven que va a estar 30 años mínimo en el poder, en la presidencia? Pues mira, si siguiera la suerte del PRI, el PRI estuvo 70. Pero mira, déjame hacerte 2 o 3 comentarios, desde luego, en torno al tema. La primera, desde luego, una aclaración respetuosa a Paco, pero el PRI ni con mucho tiene 20 millones de adherentes o de militantes, pero ni con mucho. Si los tuviera, bueno, otro proceso sería y otro fenómeno hacia el interior también del partido. Los propios votos con los que gana Peña son mucho menos que 20 millones. Cuando el partido usaba el corporativismo, entonces Fidel Velázquez decía, la CTM le garantiza a usted 7 millones de votos y la CNC 3. Y entonces había toda una estructura electoral, que es una industria, y que cuando vienen los procesos electorales aparecen estos movilizadores que se mueven en cualquier partido, porque los partidos, Alberto, no dejan de ser una franquicia. Velo con el Partido Verde, lo crearon los González Torres y bueno, ahora el Partido Verde va para un lado, va para el otro. Velo con el Partido del Trabajo, que es una verdadera grosería, con el señor Anaya, calladito, pero siempre está en el poder, siempre está donde está la ubre, ¿no? Donde está la leche. Entonces, aquí hay una historia que creo que nos deja ver con claridad que este fenómeno que estamos viendo de que ahora migran, bueno, es un fenómeno que se ha dado últimamente, pero ojo, Porfirio Muñoz Ledo perteneció a no menos de 5 partidos, Cuauhtémoc Cárdenas lo mismo, y Porfirio fue lo mismo presidente del PRI que presidente del PRD. A ver, estamos hablando entonces de que hay un pragmatismo exacerbado en donde se unen los contrarios, lo que decíamos, y al final de cuentas, sí, diría el clásico de la colonia Doctores, son como el dominó, son las mismas mulas acomodadas de distinta manera, querido Alberto, sí, porque los vemos en un lado y el otro, empezando por López Obrador, que fue el que hizo el himno del PRI en Tabasco, y que después hizo su renuncio porque no fue candidato. Es que pareciera que hay un patrón o un script, Pepe Monroy, Paco Vaca, o sea, finales del siglo pasado, empiezan a ver que 70 años son muchos, pues hay que transformarse, le dan chance al PAN que llegue 2 sexenios y otra vez se recomponen todos esos. ¿Será por ahí, Paco, o cómo es el asunto? Porque sí, el primero, Muñoz Ledo, fue presidente nacional del PRI con López Portillo, cuando era hegemónico el PRI. Y ya después le entra el lado izquierdoso de su ideología, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, no, vamos a encabezar a todos los partidos de izquierda y entonces crean la Corriente Democrática Nacional, que después se hace el PRD. Pues como que no cuadra, ¿no, Paco? Mira, yo considero que aquí al final lo que se busca es permanecer en el poder, tener la capacidad de poder estar influyendo dentro de todas las decisiones políticas del país, porque al final, como se los comentaba hace rato, todos ellos se conocen desde mucho tiempo atrás, han crecido dentro de lo que es la parte de la política, y todos ellos en algún momento han venido estableciendo incluso acuerdos. Hay compadrazgos, familiaridades, no sé, entre ellos hay incluso hasta temas de negocios personales. Sí. Y como lo comentaban, los partidos son una franquicia en un momento determinado. Sí. Aquí lo que hay que también analizar es
la estructura de cómo se ha ido manifestando, se ha ido moviendo el poder en México, las tendencias que ha habido y la creación de los partidos frente a lo que es el panorama internacional. Entonces, cuando México firma, por ejemplo, un acuerdo, un tratado de libre comercio, se estableció una estructura de país en el cual existía una dinámica y una, llamemos de agenda de trabajo que permitió facilitar muchos de los procesos para poder establecer un puente de economía. Posteriormente, donde comenzó a desarrollarse por toda esta bonanza en ciertos sectores, lo que se estableció como incluso lo que ahora es preocupante ya manejarlo y mencionarlo como una manera también de conciliación y de gobierno, el crimen organizado. Entonces, tenía que surgir en un momento ya de hartazgo de lo que se le dio a conocer en un punto como el neoliberalismo, encontrar una figura popular, populista, que aglutinara todos aquellos que fueron, por así llamarlo, víctimas del sistema, el cual respondiera frente a los requerimientos, digamos, sobre todo de manipulación masiva y mediática de los grupos que podían en un momento generar un desequilibrio social y político en el país. Lo que ahora resultó en la agenda que se promueve desde fuera, que es la agenda de género, la cual coloca a una mujer dentro de la presidencia para cubrir esas cuotas de los famosos acuerdos que se tienen con la Agenda 2030 que se proyecta hasta el 2045. Entonces, más allá de encontrar una solución in-house, como podríamos decir, aquí adentro, tenemos también que ver de qué manera la política y la geopolítica exterior están influyendo y influenciando las decisiones interiores. Por aquello que decía el presidente anterior, que la mejor política exterior era la política interior, y no se generó ninguna estructura que realmente facilitara la proyección de México hasta armarlo, estructurarlo, reorganizarlo adentro. Ahora viene un proceso diferente. Pero bueno, es una agenda internacional también, hay que tomarlo en cuenta. Y creo que tienes mucha razón, Paco. O sea, se firma, se acuerda un tratado comercial Canadá-Estados Unidos donde invitan a México, pues es de la región, en 1991, dice, no, pues sí, vamos a firmarlo, ¿no? Entra en vigor el 1 de enero del 94. A lo mejor el compromiso era, oye, pero pues necesitan un poco de democracia, ¿no? Y entonces en el 2000 ya es cuando le abren al PAN, ¿no? Y entonces empieza a ver esta democracia, pero sí la geopolítica juega un papelazo. Vamos a hacer una segunda y última pausa y regresamos con lo ocurrido al alcalde de Chilpancingo. O sea, el narco es un nuevo elemento que no había hace 35 años, tan fuerte como ahora. Volvemos. Lo ocurrido ayer fue verdaderamente escalofriante y no es exagerado. Es un terror, pero al máximo nivel. El alcalde llevaba 4 días en el cargo y aparece su cabeza, fue decapitado en el toldo de un auto. ¿Qué mensaje, Pepe? ¿Qué manera de hacer política? Porque también se hace política con todo esto. ¿Qué representa? ¿Cómo poder entenderlo, Pepe Monroy? Mira, déjame tomar un hilo que comentó Paco que me parece toral. El tema de nuestra relación con Estados Unidos y con Canadá. No es un tema menor. Nosotros, si tiene pico, plumas, cola y patas de pato, pues es pato, Alberto. Entonces, aquí nos despiertan suspicacias ilegítimas, muchas señales del gobierno anterior y de otros gobiernos, no solamente del anterior. Pero el anterior, bueno, fue un descaro extraordinario, ¿no? Ir a la tierra del Chapo 6 veces, bueno, pues es más que evidente. Claro. Pero yo creo que entonces el tema es fundamental, porque aún en lo peyorativo y denigrante que es que nos califiquen de narcoestado, todavía sería mucho más riesgoso que el narcoestado, ojo, nos calificaran de extremistas y de terroristas, porque entonces sí, la ley norteamericana les permite a ellos, nos guste o no, invadir la frontera. Si son capaces de mandar 150,000 soldados al otro lado del mundo
a defender postpetroleros y su soberanía, ¿qué no serían capaces de hacer si logran hacer esta transformación de descripción? Porque ahora el fentanilo se vuelve increíble, Alberto, el tema número 1 de la agenda del líder más poderoso del planeta para tratarlo con el jefe de Estado mexicano. Es decir, en otras palabras, esto que hemos hablado de las franquicias y de los partidos y todo, ha provocado también una descomposición. Y en esa descomposición, los poderes fácticos, y uno de ellos es la delincuencia organizada, se han adueñado. Y no nos confundamos. A ver, una cosa es Alito y los problemas de Alito en el partido, que está haciendo un mugrero del tamaño del mundo, manipulando, comprando, haciendo. La otra cosa es Marco Cortés en el PAN, etcétera. No, a ver, vamos a hablar rápido de la delincuencia organizada. No son solamente vendedores de droga o productores de droga, trafican órganos, trafican migrantes, son traficantes de niños. A ver, extorsiones, secuestros. ¿De qué se trata? Es toda una industria que tiene acaparada, lamentablemente, posiciones y plazas estratégicas en nuestro país. Por eso te explicas el problema de Sinaloa y el descaro del gobernador de Sinaloa, que siendo candidato dijo: el que no entienda que aquí los delincuentes organizados y los malos de la película son un factor fundamental, no puede gobernar. Porque él es ave de paso, pero el Mayo tiene 40 años de ser el capo, ¿eh? A ver, entonces, yo creo que es un factor fundamental, y lo que acabamos de ver es atroz. Estamos volviendo a ver esas atrocidades. ¿Recuerdas cuando cortaban los cuerpos en los Zetas y los del Cártel del Golfo? A ver, estamos entrando en un proceso donde no solamente hay muerte, hay crueldad, hay atrocidad, sale la peor parte de la humanidad. Entonces, ¿se cobran facturas? Pregunto, ¿está atrás la alcaldesa de Chapingo, de Chilpancingo? ¿Dónde está la gobernadora? Claro. Oye, cortar la cabeza, ponerla arriba, es un mensaje para Alberto, claro, que va más allá de todo, ¿eh? ¿Qué mensaje ves, Paco? O sea, una cosa es pues un magnicidio, asesinar al alcalde, llevaba 4 días en el cargo, pero esta atrocidad, ¿por qué? ¿Para qué? Nos queda 1 minuto y medio, Paco. Yo lo que veo muy preocupante es, dentro de esta administración, la continuidad de esta famosa política de abrazos, no balazos, que es la que nos tiene en este momento, porque bueno, es una manera, en un sentido, de no darle la reestructuración a todo lo que vendría siendo la fuerza para poder combatir todos estos focos rojos que están por ahí. El haberle quitado a todas las fiscalías presupuesto, el querer tener el control total de los poderes para que una sola persona tome una decisión que en realidad no va a ser quizás la correcta dentro de todo lo que está sucediendo. Todo esto es también una manera por parte del crimen organizado de decir: nosotros estamos aquí trabajando y no van a venir a cambiar nuestra manera de hacerlo. Hay lugares, y digamos, se sabe ya también un momento determinado donde está infiltrado ya el crimen con el gobierno, ha habido pactos, y están expuestos, han sido exhibidos en los medios, y seguimos pensando que de pronto los gobiernos de los estados pueden tener control sobre esto, cuando en realidad ahora sí que el crimen está mucho más organizado que a veces el gobierno. Sí. Entonces a mí lo que me deja pensando todo esto es hacia dónde va la política de seguridad nacional, porque tenemos aquí un ataque, por ejemplo, Ay, estamos perdiendo tu señal, Paco Vaca. Un ataque de migrantes. Ajá. Perdón, regresé, se cortó, discúlpenme. Es rápido, nos quedan 10 segundos. Sí, perfecto. Bueno, yo lo que creo es que hay que reestructurar precisamente la política de seguridad de este país y saber de qué manera podemos como
país, también colaborar los ciudadanos, pero tiene que haber una cabeza que realmente dicte la estructura de la dirección de la estrategia. Pero ¿quieren acabar con el crimen o es una simulación? O sea, híjole, qué cuestionamientos tan difíciles de entender, de comprender. Pepe Monroy, Paco Vaca, se nos acabó el tiempo. Son los tiempos que nos tocan. Hay que enfrentarlos como sociedad y sobre todo pensar en las nuevas generaciones. ¿Qué les vamos a dejar y cómo van a manejar ellos su aquí y ahora? Complicadísimo. Pepe Monroy, Paco Vaca, gracias por haber estado con nosotros. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Gracias. Y regresamos.